¿Cómo están esta noche? Espero que estén cómodos, que estén cómodas en casa, porque la noche de hoy en el Renfort Talks que vamos a tener va a ser uno de los más especiales. Voy a contarles parte de cómo se ha construido una disciplina con sentido y para eso ustedes tienen que conocer, bueno, quién ha sido y quién está detrás de la silla diciendo, contando, esperando, leyendo, investigando, para que podamos crear eso que en el colegio Renfort estamos intentando aplicar todos los días, pero que supera la malla, que supera la reja, que supera la puerta del colegio y que llega hasta sus hogares. Y para aquellas familias que son nuevas y que me van a escuchar por primera vez, bueno, entonces en este caso, pues que sepan realmente cuál es la magia que nosotros construimos desde la pedagogía Escole. Voy a compartir mi pantalla en este momento, permítanme un segundo. Listo, ya tenemos en pantalla. La noche de hoy vamos a hablar de cómo hacer que la disciplina de tus hijos tenga sentido. Parece una pregunta simple y la vamos a responder y en este caso lo voy a hacer desde mi lugar de enunciación. ¿Qué es un lugar de enunciación? Ustedes van a decir, Alexandra, ¿de qué va a hablar o qué es eso? Cuando yo tengo un conocimiento específico o digo que voy a explicar algo, tengo que contarle a quienes me escuchan desde dónde hablo yo. Lo hablo desde una tradición, desde un vínculo, desde una ideología, desde una posición política, desde dónde estoy yo transmitiendo lo que estoy diciendo. Solemos a veces confundir estos espacios y por eso nos genera desconfianza las palabras que escuchamos de un tercero y decimos, yo en eso como que no confío, eso como que me parece raro, quién sabe qué intereses tiene, quién sabe qué me va a vender el día de hoy, ¿cierto? Vamos detrás, ¿qué hay detrás de? Entonces quiero contarles un poquito de mi lugar de enunciación. Yo soy la segunda hija de un matrimonio roto de 3 hijos. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy pequeña, cuando tenía entre 8 y 9 años, y tomaron la poco sabia decisión de quedarse viviendo juntos. Es muy importante para hablar de la disciplina de nuestros hijos reconocer el camino que construimos nosotros como adultos cuando éramos niños. García Márquez tiene una frase muy bonita que dice que la historia no es la que vivimos, sino la que recordamos para contar. Y resulta que nosotros tenemos una idea adulta de la infancia que vivimos. Y para poder hablar de disciplina, de crianza consciente, de poder abordar y acompañar a nuestros hijos, tenemos que reconocer cómo fue nuestra historia. Y por eso este Renfort Talks es muy personal para mí, porque quiero compartir con ustedes un pequeño trocito de mi vida que les va a explicar por qué me siento a hacer esto, por qué no me voy el martes a tomarme un café y a hablar con mi esposo y por qué hemos construido un colegio sobre las bases de una disciplina con sentido. La que ven en pantalla es mi hija Luciana. Ella es hija de un matrimonio, es hija única en este caso, tanto de papá y mamá, pero tiene una hermana mayor. Yo conocí a mi esposo cuando ya tenía una pequeñita y hemos estado conviviendo los 4. Sin embargo, voy a hablar de mi experiencia como una persona maternante, es decir, que tuvo, en este caso, una hija y cómo he hecho ese proceso de disciplina. Últimamente he leído una pedagoga que se llama Mar Romera. Ella es una alemana, sus papás en este caso viajaron por Europa, se estabilizaron en unos países, luego se mudaron, etcétera, y terminó en España. Ella tiene un libro en el cual escribe, los niños no aprenden, te aprenden. Y cuando era pequeña, y quiero que por favor este viaje lo hagamos todos, los que están aquí presentes, sean del equipo Escole, sean papás o sean mamás, y hagan el recorrido conmigo. Cuando éramos pequeños, nosotros tuvimos una infancia en la que muchos recibimos amor, pero ese amor que recibimos a veces dolía demasiado. Ese amor nos lo dieron con frases como, todo lo que yo he hecho, lo he hecho por usted y así me paga. Lo recibimos cuando nos llevaban de la mano y nos decían que estaban muy tristes, porque no podían dejar a su pareja porque habíamos nacido.
porque éramos una responsabilidad, una carga. Y nosotros nos contamos una historia. Yo me tuve que contar una historia para entender por qué cuando era tan pequeñita tuve que trabajar. Porque yo tenía que ir, y les cuento, todos los domingos yo trabajaba en una plaza de mercado y tenía que explicarme por qué siendo tan chiquita yo tenía que vivir eso. ¿Qué hizo que mi papá y mi mamá tomaran la decisión de que esa era la vida que yo debía tener? Ya de adulta, eso se transforma, eso se vuelve en un fenómeno que nosotros justificamos. Que día una mamá me decía, es que yo no le pego duro, yo no le pego duro, es que Alexandra, yo le pego lo suficiente para que me entienda. Y nosotros naturalizamos que el amor puede doler. Yo me tenía que explicar a mí misma que lo hacían porque yo quería que madurara, que querían que yo madurara, querían que yo creciera sabiendo que era ganarse el sustento propio, querían que yo valorara cómo ellos se ganaban el dinero. Sin embargo, yo tuve y tomé la decisión adulta, y esta es una invitación, familias, a ir a terapia. Yo dije en un punto, esas situaciones se me han revertido en no tener la crianza que yo deseo y anhelo para mí. ¿Y dónde lo veía? En situaciones comunes que probablemente ustedes las tengan también. Yo no quería sonar como mi mamá. Mire, lo último que yo buscaba en mi crianza era decirle a Luciana lo mismo que me habían dicho a mí. Parar la creatividad de la misma manera que lo habían hecho conmigo, imponerle situaciones. Y sin embargo, cuando estaba muy molesta, yo escuchaba a mi mamá. Yo era mi mamá. Porque la persona maternante más importante en mi vida fue mi mamá. Y les hablo de la persona maternante porque este es un concepto que utiliza Laura Gutman y dice, la persona maternante puede ser una abuelita, puede ser el papá, puede ser una tía, porque no necesariamente nosotros nos identificamos biológicamente solamente. Durante una etapa de nuestras vidas, sí, nosotros vamos a necesitar succionar de nuestra mamá, vamos a necesitar ese cariño y esa empatía, ese apego, ese vínculo y esa seguridad de mamá. Pero pasados los años, la confianza, el amor y esa seguridad se transforman en un vínculo que construyo en reflejo de la persona que está conmigo. Y a veces las mamás me lo dicen, esto sobre todo en el colegio, es que quien cuida al niño es la abuelita. Y el niño tiene una mala relación con la abuelita. En ese caso, por eso es que se porta así mal en el colegio, Alexandra. Sí, es que yo no puedo estar pendiente. Entonces ahí tenemos que trabajar doble. Resulta que la persona maternante en su vida, ¿cierto? Ha sido mamá, es madre soltera, ha estado para él, pero quien está ejerciendo la crianza es la abuelita. Entonces, en este caso, volvamos al asunto. Yo era hablada por mi mamá. Lo que salía de mi boca escupía las frases que a mí me habían dicho con muchísimo dolor, familias. Miren, yo de adulta dije, yo no puedo seguir repitiendo esto. Yo no puedo hacerme esto a mí misma. Y cuando me di cuenta que era yo la persona encargada de transformarme para poder ejercer una crianza mucho más honesta, decidí que habían 4 pilares con los que debíamos trabajar. 4 pilares que iban a acompañar esa fortaleza de una mamá que había sido una niña herida, una adolescente que había crecido abandonada y una adulta que cuando se ponía furiosa, lo que hacía era lastimar, herir, romper a la persona que estaba enfrente. Yo me casé muy jovencita, tiene el novio que uno encuentra y de pronto me faltó recorrer el mundo. Si mi esposo me está viendo, lo siento, vida. Pero me encontré con él y decidí quedarme con él. Y él toleró durante mucho tiempo que esta chica que se volvió, que esta niña que habitaba en mí, que se volvió una chica, que se volvió una adolescente y que luego se volvió una mujer, lastimara y hiriera con intención. Y aquí es donde uno adquiere conciencia. A veces uno dice, es que uno bravísimo dice cosas que, o sea, uno no las quiere decir, Alexandra, de verdad, uno no les quiere compartir eso.
Pero resulta que sí, resulta que yo sí les quiero decir eso. Resulta que yo sí estaba tan brava que de mi boca sí querían salir esas palabras. Y resulta que yo las escondo después tras una emoción, tras la bebida, tras la comida, tras espacios. Últimamente, no sé si lo han notado, en Instagram la gente o en redes sociales suele comunicar sus emociones con la música. Entonces su estado de ánimo es traducido y la música que ambienta la imagen es realmente como se siente. Entonces en ese momento, cuando tomo la decisión de trabajar en esta disciplina, en mí sobre todo, no lo hago pensando en que quiero hacerlo para mi hija. Esto es algo muy importante. Yo no lo hago pensando en que ojalá Luciana no viva lo que yo viví. Ojalá ella no tenga que pasar por las noches en que yo lloraba porque me habían pegado tan duro, que yo no entendía por qué mi mamá no se podía controlar. Yo no podía irme a vivir con el de la casa de al lado, yo no podía escapar de esa situación y ahora de adulta lo entiendo. Y la entiendo porque ella no puede darme lo que no recibió. Mi mamá no me puede amar si no fue amada de manera honesta. Mi papá no podía protegerme de mi mamá porque no tenía las herramientas. Y yo no podía escapar, yo no podía decir, esta pareja no tiene una psiquis estable, no pueden dialogar, o sea, ¿por qué no toman la decisión de irse a vivir a una casa separados? ¿Por qué se quedaron juntos, cierto? Uno de niño tiene que contarse una historia para justificar lo que pasó. Y ahí aparece una palabra que a mí me encanta y es la devaluación. Yo me devaluaba, conozco mucha gente que se devalúa, aún en este momento que lo comparto con ustedes, hay momentos en los que yo me devalúo a mí misma porque todavía tengo que trabajar en mí, porque todavía no soy lo suficiente madura para reconocer esos momentos en los cuales me maltrato. Y hay situaciones en las cuales uno lo evidencia. Entonces, Alexandra, estoy ahí, no, pero claro, no, todos metimos la pata en el equipo, salió mal la transmisión, es que yo sí, no, pues porque no estuve pendiente. A mí se me olvidó. Es que eso yo tengo que estar en todos lados porque si no es que el equipo no lo hace. Es que yo le dije que comprara la leche deslactosada, es que si yo no le anoto y le mando el WhatsApp 20 veces, lo hace mal. Claro, es que soy yo. Uno necesita una historia. Uno no puede odiar a su papá y a su mamá, por más que lo intente. Uno se aleja, uno toma tiempos, uno se recoge. Pero la persona maternante tiene una fuerza sobre lo que uno es, que aun cuando uno es adulto y uno sabe que a la mamá le molesta que uno le saque las uvas a la ensalada y se las ponga en el plato al lado, porque cuando uno era chiquito se lo decía, no me haga esto, uno lo esconde. Uno las deja al final del plato para que ella no las vea. Y no importa que uno tenga 50 años, es porque efectivamente todavía tenemos una idea infantil de que queremos que ella nos diga que está bien dejar las uvas al lado y no al final del plato. Entonces, es ahí donde decidí que mi hogar debía ser un lugar seguro, que yo debía ser una persona segura para que mi hogar fuera de esa manera, porque yo podía elegir con quién estar, podía elegir a quién acompañar. A mi mamá y a mi papá no podía porque tenía culpa, tenía dolor, tenía rabia, y yo no podía explicarme por qué en esas condiciones tuve que crecer. Una amiga una vez en un meet me decía, es que yo te admiro porque eres emprendedora, etcétera. Pues yo también, pero a mí no me tocó tan duro como a ti. Miren, a mí me ha quedado resonando eso. Me tocó tan duro. ¿Qué es tan duro? Y ese duro hizo que yo explorara más a fondo y a veces hay que tomar decisiones difíciles. Difíciles como necesito un tiempo sin hablarle a mi mamá porque necesito sanarme yo, no por ella, no por ella, porque ella va a seguir estando en su modo sin conciencia hasta que ella no se dé cuenta de las necesidades socioafectivas que tiene. Pero yo sí quería. Y a veces necesitamos distancia. Y hay familias que dicen, no, eso es terrible, uno jamás le puede dejar de hablar a la mamá ni al papá, Alexandra, eso es pecado, Alexandra, ¿cómo va a hacer eso?
Y hay familias en las cuales a uno le cuesta decirle a la mamá que es que uno quiere irse a ver cine con cualquier persona y que no quiere ir a almorzar con ella el domingo. Pero es que mi mamá se va a sentir y pobrecita, yo mejor voy. Entonces resulta que el hogar no es el lugar seguro. El hogar es un lugar que yo intento evadir y que devalúo constantemente. Mi casa es terrible, Alexandra, mi casa es horrible. Yo de verdad lo último que quiero es llegar a mi casa y a veces solemos explicar la ausencia paterna con esta situación de que el hogar no es un lugar seguro. No, lo que pasa es que tiene que trabajar mucho. Lo que pasa es que como yo no trabajo, y esto me pasa mucho con las mamás que en este caso son amas de casa y que eligieron criar y que tienen la oportunidad de hacerlo y acompañar a sus hijos, lo que pasa es que como yo me la paso todo el día en la casa, Alexandra, entonces, pues nada, pues yo me preocupo por esos detalles y mi esposo no. El abandonar la crianza tiene que ser denominado como es, abandonar la crianza. Yo sustituyo la ausencia del papá y cuando yo me siento como adulta con hablar con mi pareja, le tengo que decir eso, es que hay ausencia paterna, no es que trabajes mucho. Y ahí es donde empiezan las discusiones, porque uno dice, pero es que estoy haciendo de todo, Alexandra. Yo trabajo, yo soy el que pago el recibo del gas, el agua, el celular, mejor dicho, la visto a los 3 hijos. O sea, es que mi esfuerzo no es compensable con que ella esté todo el día. Y resulta que los actos de amor son muy importantes, los actos de servicio son vitales. Es verdad que alguien tiene que dar ese cariño adicional transformado de manera material para que funcione. Pero también es muy importante que la otra persona tome conciencia de que los actos de servicio no compensan algunas acciones, como qué, como por ejemplo, denme un segundito, voy bajando, jugar y dar afecto. Un niño va a recordar siempre cuando su papá llegó muy cansado del trabajo, se quitó la corbata y el saco y se sentó a jugar. Y esa manera de expresar el amor, uno siempre la va a conservar, porque nosotros queremos olvidar a toda costa los momentos en los que nos golpearon o en los que nos lastimaron. Yo no quiero recordar cuando estaba en la cocina y mi mamá llegó y me gritó y me jaló del pelo. No, uno no quiere recordar eso. Y uno no puede decir es que me golpeaban lo poquito, o sea, como poquito comparado con mi hermano que le pegaban mucho. O pues es que en realidad mi papá a mí nunca me pegó, pero en realidad no me conocía. Y esas situaciones hacen que nosotros tengamos que pasar por reconocer, por poder evaluar la hiperocupación en la que siempre estamos. Yo soy una mamá muy ocupada. Y les voy a decir, yo al principio cuando tuve mi hija, yo dije, yo voy a ser la mejor mamá del mundo. Miren, solo no había mejor mamá que yo. Yo no voy a hacer A, B, C, D, mejor dicho, mi hija, yo no la voy a meter al colegio, yo lo que voy a hacer es esto, lo otro. Y cuando tuve mi hija, yo quería escapar. Yo quería estar ocupada en la casa. Era muy difícil para mí, era demasiado demandante. Y me di cuenta que tampoco sabía transmitir el amor. Yo no sabía conectar con la bebé. Yo decía, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo le queda tan fácil? Y aquí es donde quiero derrumbar un mito que todos hemos creído, y es que el instinto maternal aflora casi que automáticamente en uno. Y resulta que no es así, porque es que yo no aprendí esto. Yo no aprendí a maternar nunca. Y biológicamente, como especie, tampoco lo aprendí. En mi casa no me maternaron de la manera en que debían. Y eso hace que yo no tenga eso en mi código, ni siquiera en mi herencia afectiva, no lo puedo sacar. Entonces yo no puedo dar lo que pues no tengo. Y me conflictuó muchísimo conectar con la bebé, conectar con la niña que iba creciendo. Y me tuve que esforzar. Entonces hubo un punto en el que dije, yo ya no voy a ser la mejor mamá del mundo, ya no, o sea, yo renuncio a ser la mejor mamá del mundo, yo me voy a conformar con ser una buena mamá, hasta ahí, o sea, una buena. O sea, de eso que cuando uno cuenta con orgullo de sus hijos, uno dice, lo he hecho bien,
me van a reconocer, una buena mamá, tranquila. No va a aparecer en el espacio ni en ningún periódico diciendo que dejé que se quemara la casa y mi hija, no, va a ser una buena mamá. Pero el componente más importante era la afectividad. ¿Cómo iba a poner límites? Ustedes no saben los debates que hemos tenido en el equipo interno de que cómo mido en esta disciplina el límite. A ver, Alexandra, en el ejercicio que usted nos quiere plantear, ¿dónde está el límite? Ahí no hay límite. Por eso es que los niños y las niñas no nos van a obedecer dentro del salón de clase, pues porque nosotros no somos la mamá. Nosotros no le vamos a decir, me hace caso y punto, y hágale. Y pues sí, los profes no le podemos decir eso. Entonces, ¿cómo ponemos límites? Desde la escuela se nos presentaba un dilema más grande. Y finalmente, pues volvemos a que afectividad la hemos entendido como cariño demostrable. Y resulta que nosotros hemos encontrado que afectividad también es agradecimiento. En el que estoy ahorita, no les voy a decir, no soy una persona iluminada que ha encontrado y ha visto, no, yo aún estoy trabajando en mí. Dije un día, no voy a ser una mamá buena, no voy a ser solo una buena mamá, no, yo voy a ser una mamá regular, una mamá como todas las demás, o sea, no va a resaltar en nada, yo voy a hacer lo que me toca, voy a garantizar que esta persona viva, coma, exista, todo, le voy a dar el cariño que se debe, voy a tener una relación saludable con mi pareja, como cuando uno lee que la chica que es 10 hace ejercicio por la mañana, se toma el jugo líquido, ya se tomó las 10 selfies que va a... Eso parece el estereotipo regular ahora. Y dije, bueno, va a ser una mamá así, como que yo puedo hacerlo. Y empecé a darme cuenta que yo no era suficientemente agradecida conmigo y lo notaban las mamás de mi alrededor. Siempre estaba en deuda. Todas las mamás estaban en deuda. Le debían a la amiga, le debían a la mamá, al papá, le debían al esposo, le debían a la profesora. Y entonces uno decía, o yo me decía a mí misma, ¿cómo hago para compensar? Y yo lo viví en el colegio también, en este colegio, en Renford, porque soy mamá de Luciana que estudia en el colegio, y en las entregas de notas decían, no, Luciana es súper linda, líder, hace las cosas, ay, pero es que mira, es que a veces es desafiante, Luciana no escucha, es muy cruel, a veces es muy dura con los compañeritos, entonces pues nada, queremos saber, ¿tú qué estás haciendo? Deuda. Yo, pues no sé, en la casa es como normal, en la casa no actúa así, en la casa, pues no sé. Y ese no sé muchas veces me puso en la situación incómoda de si yo vivo esto, estoy muy segura de que allá del otro lado de la pantalla, ustedes también. Y entonces empecé a decir, hay algo que en mi maternidad, en la crianza que ejerzo, en esta disciplina, no está haciendo efecto. Y uno empieza a buscar cursos, certificaciones, lives, videos de YouTube, charlas TED, mejor dicho, todo de afuera, bombardeándome y yo, está bien, tengo que capacitarme, tengo que estudiar, yo tengo que alcanzar un nivel de sabiduría para ejercer mi crianza. Pero olvidé lo más elemental, y es que Luciana me podía indicar los errores con muchísima más precisión que yo misma. Mucho más simple. Ella es la protagonista de la crianza y no tenía voz. Y cuando yo le pregunté qué tal me iba en esto de ser mamá, que cómo lo estoy haciendo, es muy tranquila y me dice, bien, vas bien. Mira, yo estoy bien. Ahora, te voy a decir la verdad en lo que tienes que mejorar. Y me dice como 20 cosas. Y entonces ahí es donde yo digo, dificultad, abrázame como mamá, voy a tolerar, mi hija ahorita tiene 11 años. Y hay momentos en los que yo solo sonrío y digo para mí, gratifícate, tranquila, vuelve a empezar, gratifícate. Y esa gratificación se transforma en afectividad cuando quiero hablar. Tengo, es que, ¿cómo es que me hace esto? ¿Cómo es que rayó la mesa y la dejó mi hija Pinta? Y no limpió. Ella sabe que lo debe hacer. Pues nada, ahí no me tengo que contener. Ahí es cuando efectivamente me siento y le explico por 30ª vez
que la mesa la debe limpiar. Y ella lo ve como si yo se lo estuviera diciendo por primera vez. Miren, esto es algo que todos los papás podemos decir. Yo le expliqué, le mandé video, le di la charla TED, luego contraté el coach de crianza y lo hicimos entre los dos. 3 semanas después, estoy yo otra vez diciéndole lo mismo por primera vez. Sí hay una dificultad, y es que el aprendizaje vicario es necesario en ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije al principio que Mar Romera decía, los niños no aprenden, sino te aprenden? Y si yo no pinto, si yo no limpio la mesa, si yo no hago el ejercicio con ella de ponerme a recoger y genero un vínculo hacia la actividad de ella, para ella no es relevante ni importante limpiar la mesa. Ella sabe que yo me voy a disparar con esa situación y voy a volcar mis ojos y entonces va a decir, pero mira lo que pinté, ¿no te parece mejor lo que pinté a regañarme porque dejé la pintura sobre la mesa? Entonces vuelvo a lo mismo, deuda. Entonces empiezo a acumular deudas emocionales que se transforman en culpa en la crianza con mis hijos o con, en este caso, con mi hija Luciana. Y llegamos a la cuarta clave y la última de esta charla. Les he contado que yo pasé por el voy a ser la mejor mamá, lo voy a ser una buena mamá, lo voy a ser una mamá regular. Y entonces me dije, yo soy una mala mamá. Y uno en general está a la defensiva siempre con esta frase. Yo no soy una mala mamá, no ve que yo trabajo, los cuido, yo mejor dicho, yo hago todo el esfuerzo, yo me educo a mí misma, yo valoro lo que hago. Alexandra, usted dijo que uno no se devaluaba. Y entonces empecé a recordar que es que yo no soy una mala mamá, sino que yo tengo deudas emocionales muy grandes, cicatrices de cuando mi mamá me crió a mí. Y que yo quiero olvidarlas, pero que ahora mismo, para poder hacer una crianza diferente, yo necesito ver de frente esa herida. Y me costó mucho sentarme con mi mamá en la misma mesa para decirle que yo me sentía de adulta una niña abandonada y que ese abandono me cambió la vida. Y claro que es difícil, familias, es muy difícil, porque ¿qué es lo que va a pasar en reflejo? La otra persona, que en este caso ha sido mi persona maternante, mi persona en el mundo, la persona con la que yo construí mi vida emocional, llora. Siento culpa, siento dolor, mejor no se lo hubiera dicho, yo la lastimé, mejor me lo hubiera guardado yo, ¿para qué hago esto? No hubiera abierto ese baúl, ahora vamos a tener una situación en la que ella se va a sentir responsable entonces de todos mis traumas, entonces, no, es necesario tener conversaciones difíciles para poder sanar la herida que tenemos. Para mí ese era el camino. Y por eso les cuento esta experiencia de para mí, porque puede para ustedes, hay familias que lo hacen y esto es muy simbólico, personas que deciden escribir una carta que jamás envían, o hacer un video que jamás compartieron, o crear un simbolismo que les explique y que les permita sanar a sí mismos. Y me di cuenta que yo era proyectiva. Eso que no me gustaba en mí, lo proyectaba en el otro. Es que, o sea, eso no te queda bien, es que no deberías portarte así, es que porfa, organízate mejor. Y me di cuenta que cuando le decía esto a Luciana, es que yo lo pensaba de mí, pero no tenía conciencia. Es a mí a la que no me gusta. No es que ella no lo pueda hacer. Es a mí, soy yo la que no me siento cómoda con lo que estoy viendo en ella. Soy yo. Y yo soy la que tengo que trabajar en mí. Entonces, Ken Robinson habla de encontrar su elemento. Yo me siento privilegiada a trabajar en mi educación, estudié para esto, es lo que en realidad me apasiona, me mueve y me levanta todos los días. Y quiero contarles que yo tengo muy malos días en el trabajo, muchas veces. Pero cuando me siento en esa silla a trabajar y a crear y a pensar y a discutir con los demás de mi equipo, eso a mí como mujer, como adulta, como profesional, me llena. Es donde me siento más cómoda. Y cuando evalúo mi crianza, es la que me acompaña, no me define.
pero me acompaña. Entonces dejé de pensar si tenía que ser una excelente, buena, regular, la mejor o la peor mamá. Solo es una parte de mí ser mamá. Solo es una parte de ustedes, pero no es lo que son al final. Pero lo que sí son todas esas necesidades abandonadas de lo que nosotros decidimos cerrar y nunca más volver a abrir. Y que nos hace no tener conversaciones difíciles, ser evitativos, tomar en el trabajo, llegar tarde del trabajo, no querer leer ciertos libros, evitar leer en particular, consumirnos en la televisión, mostrar en Instagram una vida que no tenemos, evitar las conversaciones con el marido. En todos esos momentos hay una razón por la cual la estamos haciendo. No es solamente que estemos en automático todo el día. Para tener una disciplina con sentido, primero debemos sanar el niño interior que aún grita cuando tiene miedo, que llora cuando necesita afecto y que anhela el amor maternante. Esta es una invitación, familias, mamás, papás, hijos, hijas. No todos los que están aquí tienen hijos en este momento. A que ustedes puedan evaluar su crianza, su infancia, su adolescencia, y a partir de ahí decidan transformar la crianza que ejercen ahora. En el colegio estamos intentándolo y la gran mayoría no tiene hijos, así que es muy difícil que puedan dar ese paso transformador porque parece una cruzada individual y hay que hacerla y hay que darla. Por eso esta disciplina implica un trabajo arduo de transformación de varios años. No es como venderles a ustedes, no, si es solo la convivencia, démonos la mano, suba el post del bullying y ya. Pasa por un trabajo en el cual hay que tomar conciencia y eso puede llevar niveles de acuerdo a cada una de las individualidades que estén presentes en el equipo de nosotros. Les comparto esto que me ha pasado a mí, la vida que he tenido y también el proceso. Yo soy una persona que cree que ir a terapia ayuda y que en realidad uno tiene que trabajarse a sí mismo, no solo en los niveles más bajos del desarrollo, sino en los más profundos, donde a uno le ataca. Porque cuando hay familias que me escriben como, es horrible, yo la odio, es que usted no me descontó la plata que tenía que descontarme, de verdad se necesita tener fuerza para poder acompañar a esa familia y explicarle con cariño y aprecio las razones, sin dejar que eso me destruya y que evita que al otro día yo me levante o que cuando veo a mi hija no la abrace o que le diga estoy cansada de la vida. Hoy ha sido un día tan duro, que no quiero ni que me hables. Porque ella no tiene responsabilidad en la vida adulta que yo elegí vivir, pero me acompaña y si me acompaña merece ese respeto. Espero que les haya hecho sentido esta charla, familias. Nos vemos el próximo mes con otra conversación. Se les va a compartir a todos por YouTube para que la tengan, la descarguen, la compartan, se la recomiendan a otras familias y muchos más conozcan de este espacio que estamos creando en el Colegio Personalizado Renfort. Les deseo una linda noche a todos. Gracias por escucharme y por abrir su corazón para Renfort y la disciplina con sentido que tenemos. Chao, familias.